Arranca un nuevo análisis a fondo. Hoy nos adentramos en una paradoja absolutamente fascinante, una contradicción inmensa que está sacudiendo los cimientos del mundo tecnológico en este 2026. La misión de hoy es, explorar cómo la inteligencia artificial, esa misma tecnología que nos prometía una era dorada de productividad sin precedentes, está provocando en realidad un declive en el pensamiento crítico humano y alterando de forma drástica y quizás irreversible la estructura de los equipos de ingeniería de software. Es un tema crítico, sin lugar a dudas. La narrativa popular y, francamente, bastante simplista que ha dominado los medios es que la IA reemplazará a los humanos. Claro. Pero cuando analizamos los datos fríos, resulta que eso es incorrecto. Lo que está ocurriendo es mucho más complejo y sutil. La IA no está sustituyendo a los ingenieros de forma limpia. Está inundando los sistemas con cantidades tan masivas de código generado automáticamente que, literalmente, está rompiendo los procesos de control de calidad humanos. No es una sustitución ordenada, es un desbordamiento absoluto. Totalmente. Para intentar arrojar luz sobre este fenómeno, tenemos sobre la mesa una pila de documentos impresionante. Hemos buceado en debates muy candentes en foros de Reddit, concretamente en comunidades de desarrolladores y de inteligencia artificial. También traemos artículos de análisis de la industria muy reveladores de firmas como Crossreach Global Partners, reflexiones profundas de SG Boss, reportes de Open Expo Europe Y un desglose técnico fundamental. y también políticas corporativas reales de uso de IA como la de la empresa Procom, fechada en enero de este mismo año. Incluso hemos tenido que recurrir al contexto histórico enciclopédico sobre la evolución de la ingeniería de software para no perder la perspectiva. Y a ver, hay que dejar claro por qué todo esto importa a un nivel general, más allá de la pantalla del ordenador para quien nos escucha. Completamente. No estamos hablando de un nicho para apasionados de la informática. El software es el sistema nervioso central del mundo moderno. Rige la infraestructura médica, los mercados financieros, las redes eléctricas, las telecomunicaciones globales. Si la claridad mental y la capacidad de razonamiento de quienes construyen y mantienen esa infraestructura disminuye, Las consecuencias son enormes. eso es, no se limitan a un problema en una oficina de Silicon Valley. Tienen el potencial de afectar a toda la sociedad. Cuando la base misma de cómo se construye ese software cambia, los cimientos de nuestra infraestructura digital tiemblan. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por la gran ilusión de la productividad. He estado leyendo la documentación de SG Boss y plantean una premisa interesantísima. Existe una brecha enorme en cómo la IA está afectando a los desarrolladores novatos frente a los veteranos. Hay un espejismo de velocidad. ¿Qué dicen exactamente los números sobre esta diferencia de rendimiento? Pues los datos son muy reveladores. El estudio de SG Bass cuantifica este fenómeno de manera precisa. Los desarrolladores junior, es decir, los que tienen menos experiencia, están experimentando aumentos de productividad asombrosos, de entre el 27% al 39% en sus tareas diarias, gracias al uso de herramientas de IA generativa. Madre mía. Sí, pero sin embargo, los desarrolladores senior, los veteranos que diseñan las arquitecturas complejas, solo ven un incremento marginal, de entre el 8% al 13%. A simple vista, parece una victoria enorme para los principiantes, ¿verdad? Como si la tecnología estuviera igualando el terreno de juego. Pero escarbando en los debates de Reddit, la comunidad técnica está usando un término fascinante para describir lo que realmente pasa en el día a día de estos perfiles junior. Lo llaman el vibe coding. El vibe coding. Es un concepto muy de nuestra época y a nivel técnico estoy convencida de que es bastante preocupante. Es alucinante. Básicamente, el vibe coding describe a programadores que ya no escriben código línea por línea, sino que simplemente se dedican a lanzar instrucciones o prompts a la IA durante todo el día. Ven que la aplicación funciona en la superficie, compila sin errores evidentes y se dejan llevar por la vibra, por la sensación de que todo va bien. Claro, sin profundizar. Exacto. En realidad, no entienden profundamente lo que está ocurriendo bajo el capó. Es como conducir un coche de Fórmula 1 a ciegas confiando en el piloto automático. Se genera código a una velocidad de vértigo sin comprender la mecánica interna. Y para entender el peligro inherente de ese vibe coding, debemos mirar el desglose técnico que proporciona el informe de IBM. Históricamente, la programación tradicional ha sido un proceso puramente determinista. ¿Qué significa esto exactamente?
que un programador escribe instrucciones explícitas, reglas lógicas e inquebrantables que la máquina debe seguir paso a paso para cada escenario posible. Es rígido, es predecible. Si la aplicación falla, un experto puede rastrear la base de código, seguir el hilo lógico y encontrar la línea exacta donde está el error. Por el contrario, la IA generativa, que se basa en modelos de aprendizaje profundo, opera a menudo como una caja negra. Espera, una caja negra. O sea, sabemos qué datos le damos y qué resultado nos escupe. Pero el proceso intermedio, la forma en que llega a esa conclusión, ¿es un misterio incluso para quienes usan la herramienta? ¿De verdad estamos dejando que un sistema tan opaco escriba las bases de nuestra tecnología diaria? Lo fascinante aquí es que ya lo hemos dejado. Vaya tela. Según los datos del informe Octoverse 2025 de GitHub, que están citados en el análisis de Crossbridge, el 41% de todo el código actual ya es generado por inteligencia artificial. Casi la mitad de las líneas de código que se escriben en el mundo hoy en día salen de una caja negra. Es una barbaridad. Esto crea una ilusión de avance rapidísimo, pero esconde un problema estructural masivo. El código predecible y transparente está siendo diluido por sugerencias probabilísticas de un algoritmo. Sugerencias que el desarrollador junior, inmerso en su vibe coding, a menudo no comprende en su totalidad. Tela con este vato. Casi la mitad del código mundial. Claro, si la mitad del código sale de una caja negra que el programador novato no termina de entender, alguien tiene que revisar que eso no sea una bomba de relojería, ¿no? Y asumo que esa tarea de limpieza recae directamente sobre los hombros de los desarrolladores senior. Absolutamente. Y ese es el cuello de botella monumental del que habla el análisis de Crossbridge. Han documentado un giro totalmente inesperado en el flujo de trabajo de las empresas. Debido a esta avalancha diaria de código generado automáticamente, el tiempo promedio de revisión de código ha aumentado un 91%. Prácticamente se ha duplicado. Se ha duplicado, además, las solicitudes de extracción de código, las famosas pull requests, que es cuando un programador pide integrar su trabajo al proyecto principal, son ahora un 18% más voluminosas. Esto se traduce en que los desarrolladores senior, los expertos mejor pagados, ahora pasan entre el 30% y el 40% de su día laboral simplemente validando, auditando y corrigiendo el código que generan los junior asistidos por la máquina. Menudo panorama. Es que eso cambia por completo la descripción del puesto. Han pasado de ser arquitectos de software a ser correctores de exámenes a tiempo completo. Pero, ¿qué pasa cuando la tarea no es simplemente generar código repetitivo, sino construir algo realmente complejo? ¿Sigue siendo útil la IA para los perfiles menos experimentados? Curiosamente, no. Y aquí entra la investigación de McKinsey, que es demoledora. Demuestran que en tareas de desarrollo verdaderamente complejas, los perfiles junior tardan entre un 7% y un 10% más de tiempo usando IA que si no lo usaran en absoluto. ¿Cómo es posible? Se supone que la máquina les hace el trabajo sucio. ¿Por qué tardan más? Porque la IA rara vez se equivoca de forma obvia. No te da un código que falla al instante. Te ofrece soluciones que parecen plausibles, que están casi correctas. Y como el desarrollador junior carece del contexto histórico del proyecto y de la intuición arquitectónica para detectar ese fallo sutil, puede pasarse horas y horas intentando depurar un sistema que no comprende. Ya veo. Es una trampa de productividad. De hecho, el informe subraya un dato alarmante. El 45% del código generado por IA contiene fallos de seguridad subyacentes. Para que nos entendamos, es como darle un traductor automático hiperavanzado a alguien que está aprendiendo a escribir novelas. Puede generar páginas enteras en segundos con una gramática impecable y palabras perfectas, pero la trama no tiene sentido, los personajes cambian de nombre y el final es incoherente. La máquina pone las palabras rápido, sí, pero falta la visión del arquitecto de la historia. Y arreglar una novela mala párrafo por párrafo lleva más tiempo que escribirla desde cero. Es una analogía perfecta. Y este cuello de botella tiene un impacto directo y brutal en el mercado laboral real. Las empresas han hecho los cálculos. Según los datos para el mercado de 2025, hemos visto una caída de casi un 20% en el empleo de desarrolladores junior, jóvenes de entre 22 y 25 años, en solo 3 años. Un 20% es muchísimo. Sí, las estructuras corporativas están dando un vuelco. El modelo clásico de un equipo de ingeniería solía ser un 30% de perfiles senior y un 70% de perfiles junior, que hacían el trabajo de picar código.
Hoy, la nueva proporción busca invertir la pirámide. Quieren entre un 60% y un 70% de perfiles senior y solo un 30 o 40% de junior. Claro, porque la IA ya te hace el trabajo del 70% de la base. Exacto. Y económicamente, por cuestiones de costes, en lugar de mantener a un junior en plantilla que genera código con IA que luego hay que revisar exhaustivamente, las corporaciones prefieren destinar ese presupuesto a talento senior en modalidad nearshore. Buscan desesperadamente a alguien que tenga la capacidad real de auditar el sistema y evitar que colapse. Es que es un cambio de paradigma total. Y la necesidad imperiosa de esa validación humana nos lleva a un tema que personalmente siempre me apasiona, la historia. Porque todo este imperativo de la calidad frente a la velocidad pura tiene ecos del pasado. El artículo de Open Expo Europe advierte claramente que la fase de implementación del ciclo de vida del desarrollo de software se ha hiperacelerado. Pero si por ir rápido descuidamos la calidad y las pruebas exhaustivas, la seguridad se vuelve vulnerable. Y es muy fácil olvidar que un error de código no es solo que se te congele la pantalla del móvil. Para nada. Los errores de código en infraestructuras críticas tienen consecuencias fatales en el mundo físico. Tal cual. Por eso me pareció vital rescatar el artículo enciclopédico sobre la evolución de la ingeniería. Hay que recordar la famosa crisis del software que ocurrió entre las décadas de 1960 y 1980. En esa época, la ambición de lo que se quería programar creció muchísimo más rápido que las metodologías de seguridad disponibles. Y el ejemplo histórico más trágico de lo que ocurre cuando se prioriza la velocidad sobre la revisión exhaustiva es el caso del CERAC 25. Un caso de estudio fundamental en cualquier facultad de ingeniería. Sí. Para quien no conozca la historia, el CERAC 25 era una máquina de radioterapia de los años 80. Una de las primeras en depender totalmente de controles por software en lugar de interruptores físicos de seguridad. Y no falló por una pieza rota, falló por un error puro de código, un problema de concurrencia. Resulta que si el operador tecleaba las instrucciones en la consola demasiado rápido, el software no era capaz de sincronizar el hardware y el escudo protector no bajaba. Una tragedia evitable. Como resultado, la máquina administró dosis de radiación 100 veces superiores a lo normal. Causó la muerte de 6 personas. Es un recordatorio crudísimo de que los errores de código no son solo molestias, pueden ser letales. No podemos permitirnos un 45% de fallos de seguridad ahí. Ese ejemplo ilustra perfectamente la gravedad de delegar ciegamente en procesos que no auditamos al milímetro. A este respecto, el mismo texto enciclopédico añade la investigación histórica de Lehman. Estableció que el mantenimiento representa el 80% del ciclo de vida de cualquier software. El momento en el que escribes el código por primera vez es solo la punta del iceberg. El resto de su existencia se pasa actualizándolo y manteniéndolo. Claro. ¿Y con la IA generando a lo loco? Generar código masivo hoy significa que habrá que mantener esa enorme base de código indescifrable mañana. Es una deuda técnica sin precedentes. Legal no están cruzadas de brazos. De nuestra pila de documentos hemos extraído una política corporativa real y muy reciente. La normativa interna de la empresa Procom, actualizada en enero de 2026. Es un vistazo fascinante sobre cómo el mundo corporativo está intentando domar a la máquina. Las normativas de gobernanza, como la de Procom, son la respuesta natural a este caos. Se desglosan reglas estrictas. Lo primero que imponen es una línea divisoria clara. Todos los sistemas de inteligencia artificial se clasifican en aprobados y no aprobados. Y las restricciones para usar esos sistemas no aprobados son absolutas. Tienen terminantemente prohibido introducir información de identificación personal, datos de clientes o información confidencial en estos sistemas no aprobados. Y tiene todo el sentido del mundo. Si un desarrollador pega código con claves de clientes en un modelo de IA público, esa IA absorbe los datos. La empresa se enfrenta a una brecha de seguridad masiva. Ese es exactamente el miedo. Pero, más allá de los datos, el principio fundamental de la política de Procom subraya algo vital. Afirma que el juicio humano sigue siendo central. Han dejado por escrito que la inteligencia artificial debe usarse para asistir, no para tomar determinaciones independientes. Y hacen especial hincapié en las decisiones finales en contratación y ubicación de personal. Estas deben tener revisión humana obligatoria, garantizando transparencia, explicabilidad y la mitigación de sesgos. Intentan poner muros de contención legales. Pero, aunque pongas reglas estrictas en la oficina, el impacto psicológico en la mente del trabajador ya está ocurriendo. Volviendo a las voces humanas que encontramos en Reddit, hay una cita impactante.
Un desarrollador confesaba, cito textualmente, «Después de 2 años de escribir con IA a diario, ya no puedo pensar con la misma claridad que antes. Es como si el músculo del pensamiento analítico se estuviera atrofiando por falta de uso. Ya no resuelven el rompecabezas, solo piden la solución». Ese atrofiamiento cognitivo es un daño colateral tremendo. Y no es solo a nivel individual. También se menciona cómo los diseñadores de sistemas se enfrentan a alucinaciones de la IA que no se resuelven con simple alineación superficial. Requieren soluciones a nivel de arquitectura profunda. No basta con ponerle parches de comportamiento a la máquina. O sea, hay que desmontar el motor y reconstruirlo desde la base. Y para eso, necesitas mentes brillantes que comprendan los sistemas complejos. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, llegamos al gran dilema expuesto por S.G. Buzz. El mercado hoy exige habilidades muy difíciles de obtener. Diseño de sistemas a gran escala, análisis crítico profundo. Porque la ingeniería de prompts es algo muy básico hoy en día, una habilidad comoditizada. Sin embargo, si los desarrolladores junior dependen totalmente de la IA para generar código a través del vibe coding, se está eliminando el aprendizaje empírico, el ensayo y error necesario para que algún día se conviertan en los expertos senior que el mundo necesita desesperadamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos destilar estas ideas principales, la conclusión es que la inteligencia artificial es, fundamentalmente, una herramienta de amplificación. Permite generar código a velocidades asombrosas, sí, pero, irónicamente, esto ha hecho que el raciocinio humano, la supervisión ética y el pensamiento arquitectónico crítico sean más valiosos, más caros y más demandados que nunca antes. Es una paradoja brillante. Esto plantea una pregunta importante para cerrar esta inmersión. Sabemos que los sistemas de IA actuales se entrenan con código excelente escrito por humanos durante décadas, humanos que aprendieron a base de prueba y error. Pero si los humanos están empezando a producir mayoritariamente código generado por la propia IA y revisado a duras penas por expertos agotados, ¿de dónde surgirán las arquitecturas de software verdaderamente revolucionarias del futuro? Si la chispa humana del aprendizaje por ensayo y error se delega por completo a un algoritmo predictivo que solo recicla el pasado, ¿corremos el riesgo de estancar la innovación? Menuda reflexión final. Es de las que te dejan dando vueltas a la cabeza durante días. Si algo queda claro hoy, es que el verdadero valor en esta era de la inteligencia artificial sigue siendo, fundamentalmente, la inteligencia humana. Ha sido una sesión intensa y reveladora. La invitación queda abierta para nuestra audiencia a seguir explorando y cuestionando toda la información y la tecnología que nos rodea. Hasta el próximo análisis a fondo.